El Cineclub Mediterráneo continúa con la celebración de su 30 aniversario. Uno de estos actos fue el concierto ofrecido por el saxofonista de jazz Pedro Cortejosa en el Teatro Calderón, teniendo como telón de fondo la película Frankenstein. Se trata de la banda sonora de este clásico, compuesta inicialmente para una big band por este prestigioso músico gaditano que ha elegido nuestra ciudad para su estreno mundial, con una formación de cuarteto. El acto fue iniciado por el presidente del Cineclub Mediterráneo, Miguel Ángel Romera, quien presentó el concierto y a sus integrantes, en especial a su amigo Pedro Cortejosa. Con este concierto queremos dar las gracias a todos los que hacen posible que el Cineclub Mediterráneo funcione. Nosotros, desde la Junta Directiva, hacemos todo lo posible para que pueda funcionar de forma razonablemente bien. Creemos que lo conseguimos. Pero los verdaderos protagonistas sois no solamente los socios, sino todos y cada uno de los usuarios, aunque sea por una vez os hayáis acercado por el Centro Cultural y hacéis posible que el Cineclub Mediterráneo funcione como lo está haciendo. Conocí a Pedro Cortejosa hace unos 30 años, cuando estudiábamos en la Universidad de Granada. Él terminaba sus estudios de biblioteconomía y yo me peleaba con los libros de Derecho Civil y Derecho Penal. Por aquel entonces Pedro empezaba una relación amorosa muy intensa, muy bonita y muy duradera. En este caso era con la música y más concretamente con el saxofón. Abandonó su carrera de formación y se dedicó en cuerpo y alma a lo que es su verdadera pasión, que es la música. Y 30 años después, pues afortunadamente está aquí con nosotros. Saxofonista, flautista, Pedro Cortejosa lleva más de 25 años dedicándose profesionalmente a la música. Profesor en el Conservatorio Profesional de Música de Manuel de Falla de Cádiz, completa sus estudios de saxofón, armonía y música moderna en el Taller de Músicos de Barcelona, Seminario de Jazz de Sevilla, viajes a Berkeley en Boston, Nueva York, en el Workshop Internacional de Tavira en Portugal. Ha estudiado con profesores tan prestigiosos como Mark Turner, Jerry Bergonzi, Marty Berry, Paolo Fresu, Max Mottman, Dave Montoro, etcétera, etcétera. Ha formado parte de muchos grupos de música y en el 2002 obtiene el primer premio al mejor grupo de jazz andaluz en el Festival Internacional de Jazz de Granada. Es un buscador incansable que ha desarrollado su carrera como músico principalmente en el campo del jazz y en la música improvisada. Su mirada conceptual, su curiosidad y búsqueda no estrictamente musical hacen que cada uno de sus trabajos sea una mirada única y diferente del resto. Trabajos que van desde la canción inmediata, la improvisación en forma de canción o los experimentos con recursos electrónicos, o a la escritura para grupos más numerosos, incluso para orquestas de jazz. Tiene en su haber más de 50 registros discográficos, de los cuales 20 están a su nombre, con material compositivo original, además de múltiples experimentos interdisciplinares con poesía, danza y arte gráfica. En la noche de hoy nos presenta la banda sonora de la mítica película Dr. Frankenstein, originariamente compuesta para una big band. Hoy será, y no exagero, será el estreno mundial de esta obra, porque es una adaptación de esa obra originalmente para el big band, para una formación mítica del jazz que es el cuarteto. Acompañan a Pedro el trío Garum, con Javier Galeana al piano, Joan Massana al contrabajo y David León a la batería, acompañados allí por Calde Ramírez en la producción visual. Quisiera dedicar este concierto a todos los miembros de la Junta Rectora que hacen posible que estemos aquí ahora. Me estoy emocionando. Para hacer un concierto como este y para hacer lo que hace el Cineclub Mediterráneo se requiere muchísimo trabajo y muchísima dedicación. Y creo que es justo reconocer ese trabajo que todos hacen. Para mí, verdaderamente, amigos y amigas, es un verdadero placer presentaros a Pedro Cortejosa Cuarteto. Muchísimas gracias.
La idea de Dr. Frankenstein surge en plena pandemia, donde tenemos mucho tiempo los músicos que nos quedamos en casita, que no podemos salir y nos ponemos a escribir. Yo llevaba mucho tiempo dándole vuelta a la idea de escribir una banda sonora sobre una película y Dr. Frankenstein me llamaba mucho la atención porque es una película que no tiene banda sonora. Es una de las primeras películas del cine sonoro que me llamaba, tenía una curiosidad. La curiosidad de la obra resulta de que fue una de las primeras películas que la gente iba al cine a verla y se quedaba espantada con los efectos que tenía, efectos especiales de terror, que hoy en día nos parecen de risa, pero en aquella época la gente le daba realmente miedo y se salían del cine, pero no había música. Y entonces me propuse hacer la banda sonora de una película, que Dr. Frankenstein, que era corta, que duraba como unos 50 minutos, y la ideé pensando en la Andalucía Big Band, que era la orquesta donde toco y donde conozco muy bien a los músicos, y la escribí pensando en muchos de estos músicos, en una suite de varios movimientos, donde cada uno de los movimientos tuviera un solista distinto, solistas que conozco, que son los músicos con los que suelo tocar, así que la hice muy en la cabeza pensando quién la iba a tocar y qué quería simbolizar con todo esto. Porque la idea del monstruo, ¿no? La pandemia, de la naturaleza también salvaje, que parecía que a pesar de que estábamos recluidos, la vida seguía su curso, y toda esta cosa que tiene el ser humano de cargarse absolutamente todo lo que hay a su alrededor, y que en plena época de pandemia, cuando paramos, la hierba salía de las carreteras porque no transitaban los coches, me pareció una metáfora muy bonita de la vida. Y por todo eso, y porque tuve mucho tiempo, decidí por fin escribir una obra para Big Bang. Estaba escrita para 18 músicos, para un narrador, para una narradora exactamente, para Amada Blasco, que contribuyó haciendo los textos, y con soporte visual. Yo había pensado siempre en Calde Ramírez, como un elemento también importante de este proyecto, porque él podía aportar imágenes basadas en la película, pero con cierto margen de interacción con el directo y con los músicos, y con improvisación también de alguna manera con esto, basado en la película, pero no estrictamente en la película. No quería el metraje de arriba abajo, sino una recreación a partir de las imágenes de la película. Y hoy aquí lo hemos hecho en cuarteto, una reducción para grupo de jazz bastante reducido, y con algún soporte de electrónica y con algunos samplers, con la voz de Amada que disparo en algún momento para que suenen esos textos, que considero que le dan mucho sentido también a la obra. Con la Big Bang es muy difícil rodar un proyecto donde hay tantos músicos en escena, además del soporte visual, de la narración y demás. Es un espectáculo casi teatral. Se estrenó en el Teatro Central hace 2 años, fue un lleno absoluto, luego volvimos a repetir en Sevilla en la Sala Turina al año siguiente, porque tenemos una serie de conciertos con la Big Bang, que siempre tenemos un par de conciertos al año allí en esta sala, y lo volvimos a hacer, también volvimos a llenar, pero tiene muy poca difusión la música de una Big Bang, es muy difícil moverla lejos de donde viven esos músicos porque es muy costoso. Entonces espero que la vida de esta música empiece ahora, que vamos a hacer esta adaptación a cuarteto. Ahora para julio tenemos 4 conciertos, y para noviembre hay 3 también, y bueno, espero que vayan saliendo más cosas y que vayamos rodando. Estoy muy contento porque es la primera vez que tocamos, solo ensayamos un día la semana pasada, y estoy contentísimo con mis compañeros del Trío Garum porque lo han hecho increíble, son buenísimos músicos y han tocado de maravilla, y me he sentido muy cómodo con ellos porque son muy buenos músicos y muy buenos amigos, y hay una onda y una energía estupenda en el escenario. Sabia, inmensa, que llama.
quería que toda la obra transcurriera hasta la muerte de Frankenstein, con el espíritu que tiene la película de James Whale, ¿no? Que tiene esa onda de expresionismo alemán, con esos decorados que tiene tan especiales, que algunos creo que se rescataron de Metrópolis. Hay decorados de esa película también, y tiene un magnetismo y un aire muy especial. Hay un tema que lo dedico a la atmósfera de la película, que se llama Diégesis, que es como el lugar donde sucede todo, ¿no? Y yo quería que todo sucediera como en la película, con ese claro oscuro y con ese dramatismo de contraste, ¿no? Entre negros. Pero no quería dejarla que acabara la obra con la muerte de Frankenstein. Yo quería darle una oportunidad, la oportunidad que no se le da en la película, para que una persona, un ser, un monstruo, como queramos llamarlo, que lo único que quiere es un pequeño lugar en el mundo de aceptación, y que se le niega por ser diferente, algo que estamos de rabiosa actualidad, ¿no? Entonces esa era la oportunidad, a la luz, a la vida, al color, a la naturaleza, a los animales, ¿no? A los virus, al ser humano y al infinito, ¿no? A los planetas y a todas las oportunidades que tengamos, ¿no? Como seres vivos. Ábrelos, siente el sol, el viento en tus mejillas. Respira. Alégrate de la calidez del verano y de la lluvia de otoño. Deja que el viento despeje tus pensares. Escucha el murmullo de las hojas, el río correr y su desbordamiento en la inmensidad. Ya tenéis el fuego, ahora queda vivir. De otro lado, la proyección de la película Secaderos, de la directora y guionista granadina Rocío Mesa, fue la protagonista de la pasada semana con lleno absoluto en los 2 pases de función, junto a la visita de la directora, quien a su término explicó a los asistentes el proceso y desarrollo de su ópera prima. Arte Nativo también estuvo presente y pudimos charlar con ella mientras se proyectaba este largometraje de ficción. Una fábula rural ambientada en la Vega de Granada, lugar que la vio crecer y habitual de sus juegos de infancia. La directora y guionista explicó de dónde surge esta historia de ficción, que también podría ser real. Pues Secaderos la idea surge porque yo crezco en la Vega de Granada y bueno, pues el paisaje que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, el paisaje y la gente que me ha acompañado, ¿no? Cuando yo era niña, esos secaderos de tabaco que bueno, pues inundaban el paisaje de mi tierra, esas estructuras arquitectónicas mucho más grandes que las viviendas habituales, pues para mí en mi imaginación de niña eran como guaridas de monstruos, de criaturas gigantes de la tierra, ¿no? Y esa idea pues me acompaña a lo largo de mi vida, se me queda ahí, ¿no? Esa fantasía de la niñez. Pero después como adulta vuelvo a mi tierra y veo esos secaderos de tabaco ya como fantasmas arquitectónicos que me están contando la historia de una crisis económica que empieza pues, con el cierre de Cetarsa en 2002, que crea, pues, digamos, dinamita la fuente principal de la economía de esa zona, que era el cultivo de tabaco. Y bueno, esto va acompañado también con una expansión inmobiliaria bestial en terrenos de regadío, con lo cual ya empiezo a tener una visión pues, más política, más socioeconómica del problema de los secaderos. Y entonces uno, ¿no? esta fantasía de niña, este amor por mi tierra y por esos paisajes, con esta mirada ya más política, y se me ocurre la idea de empezar a trabajar en una película y creo unos personajes. Y estos personajes de ficción pues, son fundamentalmente las protagonistas Vera, que es una niña de Madrid que pasa el verano en el pueblo de su abuelo, un pueblo de la Vega de Granada, y luego tenemos a Nieves, que es una adolescente que vive en ese pueblo, ha crecido allí toda su vida. Una niña de ciudad para la que el pueblo es el paraíso y Nieves, una adolescente local con ansias de volar lejos. La película es que está concebida mientras que, sin embargo, la niña Vera, que acaba de venir de Madrid, pues para ella el contacto con la naturaleza es sinónimo de libertad, de fantasía, de juegos, de expansión.
y ellas son las que nos presentan esta dualidad que nosotros tenemos sobre las zonas rurales y los pueblos, y además nos ayudan a conocer a sus familias, formando un retrato poliédrico de una generación de mujeres, todas rurales, con diferentes realidades, que además están unidas por una criatura mágica que vaga por esa Vega de Granada, cubierta por hojas de tabaco, y que tiñe toda la película de muchísima fantasía, de mucha psicodelia, una película que parece que va a ser costumbrista, pero que se convierte en otra cosa. La adolescente Ada Marlupiáñez y la niña Vera Centenera encabezan un reparto compuesto principalmente por intérpretes no profesionales, originarios de la zona de la Vega de Granada, donde se desarrolla esta historia sobre la relación del ser humano con sus pueblos, tanto de quienes los aman como de quienes necesitan escapar de ellos. Los personajes principales de Secaderos, Nieves y Vera, encarnan respectivamente estos sentimientos, opuestos pero no distantes. Nieves ha alcanzado la adolescencia y anhela la diversidad de lo urbano, mientras que Vera, una niña de ciudad, se siente fascinada por la libertad y la magia de lo rural. En la película, la directora ha contado solo con una actriz profesional, que es Tamara Arias. Que es una amiga mía de toda la vida, y lo que me lleva a trabajar con ella es pues el amor y el deseo de querer trabajar con una amiga, que además confío en ella, sé que su trabajo es muy bueno. Ella pues utiliza una técnica que hace que su actuación sea muy naturalista, y es que lo que yo quería era actuaciones muy naturalistas que fuesen en consonancia con este costumbrismo casi tangible, ¿no? Que tuviese mucha veracidad. Me interesaba mucho que el proyecto estuviera vivo, y entonces que estos actores no profesionales trajesen a la película su forma de hablar, su idiosincrasia, sus expresiones propias, que además tuviesen un lenguaje corporal ya adquirido del trabajo de la tierra, y cuando estuviésemos cultivando tabaco, hacerlo con gente que ya venía de trabajar el tabaco, y eso después se plasma en la película y transpira verdad. Secaderos fue rodada el verano del 2021, tras un casting al que se presentaron más de 2.000 personas a lo largo de 6 semanas en diversas localizaciones de la Vega de Granada. Pues el proceso de casting fue muy bonito. Es un proceso muy intenso que requiere de un trabajo emocional muy grande, ¿no? Porque no es igual que conocer a actores profesionales que vienen con una separata, con un representante, tú ya has visto trabajos previos de ellos, sino que aquí te estás enfrentando a personas de la calle que están en una situación muy vulnerable, te cuentan sus vidas, te abren sus corazones, y tu trabajo es descubrir si ellos tienen la capacidad pues, de imaginar y de moverse libremente en ese mundo imaginario, estando presentes y naturales, ¿no? Y eso es algo que o lo tiene o no lo tiene, es como quien canta bien y quien canta mal, que eso no tiene remedio, y es muy bonito, ¿no? Cuando de repente encuentras ese misterio, ese secreto, ¿no? de alguien que tiene ese don y que sabes que puede acompañarte en este proyecto. Así que, bueno, pues aunque parezca una tarea muy difícil, luego no la fue tanto. Cuando aparece una persona con esa, bueno, pues con ese talento, con esa chispa, se reconoce al instante, y creo que hemos seleccionado un elenco inmejorable. Ha sido muy emocionante que en todos los pases que hemos hecho en diferentes países y ciudades, la gente siempre sale diciendo: no me puedo creer que sean actores sin experiencia previa, porque realmente se comen la pantalla, transmiten muchísima emoción, lo hacen maravillosamente. Sí, porque además era una niña pequeña, ¿no? Sí, bueno, con los niños, pues claro, ningún niño es un actor profesional realmente. Casi que el reto está más en los adultos, porque a los niños les cuesta menos imaginar, ¿no? Y a mí me gusta mucho trabajar con los niños, es algo que disfruto mucho. De hecho, la parte del trabajo con los actores creo que es lo que más he disfrutado de todo el proceso de creación de la película. Quiere salir. La película gira alrededor de las figuras arquitectónicas de los secaderos de tabaco en desuso. Nos plantea pues muchas dialécticas y muchos pues retratos de la vida rural, sin decidir cuál es el correcto, y simplemente dibujando estas realidades y navegando por ellas a través de, pues sí, muchos estratos.
Secaderos es un drama sobre los cambios generacionales ambientados en el cultivo del tabaco y con notas de realismo mágico con magníficos escenarios naturales. Yo tenía clarísimo que todo se tenía que rodar en la Vega de Granada. Y habiendo crecido allí, ya el proceso de escritura, yo me inspiraba en lugares que yo ya sabía que existían. Y durante el proceso de escritura, cuando yo venía aquí a visitar a mi familia, iba a Granada, pues también procuraba perderme por la Vega para que me inspirase a la hora de escribir ciertas escenas, ¿no? De hecho, hice 2 películas experimentales, que también practico el cine experimental en Super 8 y 16, relacionadas con el tema, que han tenido su distribución por otros circuitos pues, diferentes a los del cine más comercial o más autoral en este caso, que me ayudaron mucho a acercarme a estos paisajes, a los secaderos, a cómo entra la luz en los secaderos, a bueno, pues perderme por las choperas y encontrar pues, esas localizaciones que luego terminamos de cerrar con el equipo. Porque no solamente la directora hace la película, es todo un equipo muy grande de gente, todos maravillosos, que hemos formado una familia muy bonita, a los que le estoy muy agradecida. Y las mujeres no solamente son protagonistas en el elenco, también son protagonistas en el equipo. Hemos tenido a Lana Mejía de directora de fotografía, Paloma Peñarrubia, que es malagueña, haciendo una banda sonora impresionante, Diana Toucedo en la edición, y etcétera, etcétera, muchas mujeres, sí, sí. Una película donde el género femenino es protagonista delante y detrás de las cámaras, lo que le ha valido para obtener premios como este. Pues sí, de hecho en San Sebastián nos galardonaron con el premio Dunia Ayaso a la mirada de género, precisamente por poner el foco en estas mujeres agrarias que han sido tan invisibilizadas, ¿no?, en la historia del cine, y que ahora pues se le está dando su espacio y además pues con su acento, en este caso interpretadas por actrices no profesionales, las cuales pues se asemejan mucho a sus propios personajes, ¿no? Sus vidas son muy similares a las vidas de los personajes que interpretan en la película. Uno de los elementos que distingue a Secaderos es su apertura a lo fantástico y la presencia de un monstruo cuyo diseño ha contado con el oficio de David Martí y Montse Ribé, implicados en otros proyectos como El laberinto del fauno o Un monstruo viene a verme. Un resultado sorprendente a pesar del bajo presupuesto con el que ha contado la película. Bueno, al ser una directora novel, en mi primer largometraje de ficción, pues sí que, claro, es un trabajo largo. La financiación, el rodaje, la postproducción se suele tardar pues unos 5 o 7 años, casi una década, la verdad, de tu vida dedicada a un proyecto. Y una de las que, mira, una cosa curiosa, algo que parecía que iba a ser una dificultad y que luego se ha convertido en un regalo, es que yo escribí en este guión que iba a haber una criatura mágica. Claro, tú eso lo escribes, pero luego tienes que hacerlo. Y teniendo en cuenta que es una película pequeña, de bajo presupuesto, pues había momentos que yo decía, bueno, esto va a ser un espantapájaro, ¿sabes? Mi primo disfrazado con 4 hojas de tabaco. Pero tuvimos la gran suerte de que el equipo de DDT, que son los mejores del mundo haciendo efectos prácticos, han ganado un Oscar con El fauno del laberinto del fauno, han hecho bueno, películas, grandes superproducciones, todas las de Guillermo del Toro, Bayona, Señor de los Anillos, Dune, bueno, Hellboy, de todo han hecho. Y claro, lo último que nos podíamos imaginar es que ellos entrasen a trabajar en una película tan pequeña, muy alejada de estas superproducciones en las que normalmente trabajan, pero son personas maravillosas, Montse Ribé y David Martí, que se enamoraron de este guión, se enamoraron de esta criatura tierna, bondadosa. Es una criatura diferente a las criaturas que solemos ver en las películas, que no está masculinizada, sino que más bien gira hacia lo femenino, que es un espíritu de la tierra, que nos hace un efecto espejo con estos personajes, regalando siempre ternura y bueno, pues ellos estaban encantados de entrar, entraron como productores asociados y el diseño de esta criatura pues fue un regalo, tardamos casi un año, pero no como una cosa negativa, sino positiva, porque la pandemia nos regaló ese tiempo que pudimos dedicarle al amor y dedicación de esta obra de artesanía, porque está hecha hoja por hoja, solo en el cuerpo tiene 1219 hojas,
que parecen hojas de tabaco, porque es que en la película hay muchos momentos donde hay hojas de tabaco reales y la criatura parecen la misma cosa y no lo son. La criatura está hecha de hojas de una aleación de seda con una membrana de silicona para que sea ligero. Tiene una cabeza animatrónica controlada por joysticks, como si fuese un robot. Parece que está realmente viva. Rocío Mesa es licenciada en periodismo y desde entonces su vida profesional ha estado totalmente dirigida al mundo audiovisual. Ha trabajado en diferentes productoras, haciendo publicidad, reportajes y documentales. Gran parte de su carrera profesional también se ha desarrollado en el mundo de la televisión, trabajando para cadenas como la 2 de Televisión Española y Canal Sur Televisión. En 2010 le conceden una beca Talentia de la Junta de Andalucía para hacer un máster de dirección de documentales en Nueva York. Allí realiza varios cortometrajes que son seleccionados en festivales de cine nacionales e internacionales. Efectivamente estudié periodismo porque yo creo que en la realidad rural donde yo crecí, dedicarse a un oficio conectado con la arte no es una posibilidad que esté en tu imaginario. A ti te educan tus padres queriendo lo mejor para ti, mis padres, que son maravillosos, quieren lo mejor para mí, y decir voy a ser cineasta, pues no viene con una estabilidad, no viene con una garantía de una calidad de vida. Entonces yo pues tomé un rumbo que me interesaba, que era el mundo de la comunicación, pero después de varios años allí yo tenía una pulsión creativa, ¿no? Que no podía poner en práctica dentro de mi profesión, y fue gracias a una beca, a una ayuda pública, que siempre digo que tenemos que abogar por el apoyo a la cultura y por las ayudas públicas a los jóvenes, porque así es como yo he llegado a hacer cine, ¿no? Si tenemos una película en Granada ahora que nos está llevando a festivales internacionales, es gracias a las ayudas públicas que me apoyaron, ¿no? Y bueno, así lo hice, pedí una beca y empecé a meterme en el mundo del cine, y a partir de ahí pues ya no he podido parar. Tenía muchos referentes cinematográficos, pero no fue hasta que yo vi cine hecho por mujeres. Es que esto es muy curioso, porque ya yo había visto cine, pero cuando yo vi cine dirigido por mujeres, que me hablaba en un idioma que me apelaba de forma directa, porque eran a lo mejor las mismas historias que habíamos visto siempre, pero contadas desde otro punto de vista y de otra manera, o temas que nunca se habían tratado y que de repente ellas se atrevieron a tocarlo, porque a lo mejor a los hombres directores no les interesaban esos temas y a ellas sí, pues desde la maternidad, a los cuidados, a la amistad, no sé, cosas realmente que, como te digo, me apelaban. Fue que yo dije, si ellas son mujeres y pueden, quizá yo también. Y así fue. Porque realmente creciendo nosotras, esta nueva ola del feminismo ha venido más tarde, nosotras crecimos sin la revolución digital de internet y no teníamos tantos referentes. Es muy importante tener referentes para inspirarse y para creer que tú puedes hacerlo también, o al menos intentarlo. Rocío Mesa es la directora de Hola, una organización centrada en la promoción del cine español de vanguardia en Norteamérica desde 2015. La Hola ha celebrado una muestra anual de cine con sedes en Los Ángeles, Nueva York y Ciudad de México. Y en California monté, junto con otras compañeras, una muestra de cine español contemporáneo. Entonces lo que hacemos es traer el cine más vanguardista español a Norteamérica en un momento en el que estaban surgiendo nuevas voces, con nuevas propuestas narrativas y estéticas, pero con bajos presupuestos que no les daban la posibilidad de tener distribución en zonas como Estados Unidos. Y entonces pues empezamos con esta muestra en Los Ángeles, después llegamos a Nueva York, a México, y bueno, pues durante muchos años hemos hecho una labor de visibilización del mejor cine, o el que nosotros creemos que es el mejor cine de España, en esos lares. Y entre otras cosas, pues también me he movido mucho pues en movimientos contraculturales y más experimentales dentro de lo que viene siendo el cine, que es lo que a mí más me interesa, y muchos trabajos de ganarse la vida, muchísimos trabajos de ganarse la vida. Y bueno, he encontrado en California un lugar en el que yo me siento cómoda, porque hay muchas cosas que me interesan, pues música, arte, cosas que me inspiran, pero fíjate que a la hora de hacer una película, la cabra tira al monte y la tierra me tira. Estoy trabajando en varios proyectos, uno de ellos, sobre todo, que me tiene ahora muy engolosinada, es un
una película de montaña que estoy investigando en Sierra Nevada, y justo ahora me acaba de ocurrir una cosa muy bonita, que es que al venir aquí al Cineclub he visto ahí unos libros de Sierra Nevada que digo, qué casualidad, ¿no?, que me han interesado muchísimo, y bueno, pues me lo estoy tomando como una señal de que tengo que seguir en esa línea, trabajando por ahí. Claro que sí. Pues Rocío Mesa, te deseamos lo mejor. Pues muchísimas gracias. Y decir, antes de terminar la entrevista, que el Cineclub que hay aquí en Motril me ha conquistado el corazón. Que haya un espacio como este, que lleve 30 años trayendo un cine increíble, la programación es espectacular, o sea, de un gusto exquisito, que reúnan a una comunidad que está la sala llena y que eso después genere diálogos sobre temas culturales, amistades, un punto de encuentro. Me parece que la creación de espacios como este son súper necesarias, que sobre todo son necesarias en las zonas rurales y más pequeñas, porque claro, en Madrid, Barcelona, hay muchos espacios de exhibición, pero hay muchos pueblos que no tienen lugares a los que ir al cine. Así que los cineclubs como este, pues ojalá sean una inspiración para que en otros lugares hagan proyectos parecidos, porque de verdad me han conquistado.